Buenas tardes, estimados estudiantes, bienvenidos a su clase Química General 2, sección B, del día 11 de marzo. Espero que estén bien y que estén ya estudiando para el segundo parcial. Con la hecha de las hojas de trabajo, pues es también bastante útil que hagan eso, ¿verdad? Y ante todo también que lo puedan trabajar en grupo, a consultar con sus compañeros, a ver cómo les salió. En algunas ya puse la respuesta, entonces pueden ver cómo van sus cálculos. Entonces, por favor, hacerlo con tiempo para que no les alcance después para estudiar, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna duda, alguna inquietud. ¿Se acuerdan que el día jueves siempre hay el examen corto número 8? Y ya les puse de dónde a dónde va a ser evaluado. Entonces, no sé si hay alguna duda, alguna inquietud. Bueno, entonces vamos a continuar viendo lo que es la valoración, el otro ejemplo. Entonces fíjense pues, a nivel de laboratorio, cuando nosotros diseñamos las valoraciones, pues las diseñamos como la última que vimos. Se dan cuenta que la relación entre la concentración del ácido valorado y el hidróxido valorante, pues lo ponemos punto 1, para que la relación sea de 1 mililitro a 1 mililitro, o sea, para facilitar nosotros los cálculos, ¿verdad? Entonces, pero cuando tenemos una muestra desconocida no podemos saber qué concentración tiene el ácido, ¿verdad? Ahí sí no podemos hacer nada. Entonces, por eso hay que acostumbrarse a hacer cualquier cálculo, porque los cálculos anteriores tenían diferentes concentraciones, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a ver, nos quedamos viendo en el punto estequiométrico. Vimos el primer punto, ¿verdad? Y vimos que tenía un pH ácido porque solo dependía de lo que es la disociación del ácido acético no neutralizado. Pero acá, además, hay que tomar en cuenta la cantidad de sal de acetato que se forma, ¿verdad? En el caso de la fase fuerte y ácido fuerte no se tiene que hacer ese cálculo porque sabemos que la sal que se forma es una sal neutra, entonces esta no se hidroliza. Entonces ahí tenemos que ir tomando apuntes para ver cómo vamos a solucionar dependiendo de qué valoración tengamos. Bueno, entonces vamos a empezar. Ahí se acuerdan de firmar, chicos. Bueno, entonces ayer quedamos con el pH 4.57, que sería la primera adición del hidróxido. Y ahora vamos a ver, y acá fácilmente podemos ver de que este va a ser el punto estequiométrico. Como dijimos, la relación es 1 a 1. Entonces si echamos 25 mililitros, pues vamos a neutralizar los 25 mililitros de hidróxido. Bueno, entonces, a ver, léame, Byron, a ver, ¿ya probó meterse a la lista, Byron, o no? Sí, y le voy a decir porque es que se me olvidó que había que entrar uno a esa publicación del inicio del curso. Pues sí. Pensé que se mataba el día al principio. Todavía. Usted sí que sabe ni qué fumó en Semana Santa, usted. Entonces miren, eso lo pueden poner en su computadora, lo pueden poner ya como una pestaña fija, ¿verdad? Porque pueden ponerlo ya como pestaña fija, entonces ya solo lo van llenando. ¿Verdad? ¿Alguien de ustedes lo tiene ya como pestaña fija para llenarlo? A ver, ¿alguien lo tiene como pestaña? Sí, ¿a quién me levantó la mano? ¿Quién? Sí, pues es que miren, esas ya tienen que ponerlas fijas ahí dentro de sus pestañas del Chrome, y ahí ya solo lo van llenando, ¿verdad? Así tengo yo mi lista de asistencia al trabajo. Bueno, a ver, léame, Byron, pues, a ver, ya agarró la onda entonces. Bueno, esas cantidades, es decir, el 25 mililitros de NaOH es 0.5 molar en relación con 25 mililitros de ácido acético, es decir, sí. 0.5 molar corresponden al punto de equivalencia. El número de moles de NaOH, 25 mililitros de
solución es. Entonces ahí, como la relación es 1 a 1, pues es bien fácil ver que estamos en el punto estequiométrico. Bueno, entonces miren, pues tenemos acá 25 mililitros por punto 1 por 1 litro, el factor de conversión de mililitros a litros, y nos sale 2.5 por 10 a la menos 3, que eran los moles que teníamos al inicio del ácido acético. A ver, léame por favor, Carlos Manuel. Los cambios en el número de moles se resumen a continuación. Ok. Entonces, acá tenemos, se dan cuenta otra vez nuestro cuadro de análisis, tenemos el ácido acético más el hidróxido que nos da acetato de sodio y nos da agua. Entonces, ¿qué pasó acá? Los 2.5 por 10 a la menos 3 moles que agregamos al inicio de ácido, después agregamos ahora 2.5 por 10 a la menos 3 moles de hidróxido. Entonces, ¿qué pasa? Pues se neutralizan los dos, ¿verdad? O sea que me queda 0 de ácido y me queda 0 de hidróxido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que únicamente el pH se va a deber a la concentración del acetato de sodio. Y esta, como es una sal básica, entonces se va a hidrolizar con el agua y me va a dar un pH alcalino. Y tenemos que usar, por supuesto, la ecuación de la hidrólisis de lo que es el acetato. Bueno, a ver, léame por favor, Diego Oscal. En el punto de equivalencia, las concentraciones de la base son 0. El volumen total 25 más 25 ml o 50 ml, de manera que la concentración es. Se dan cuenta que aquí sí calculó Chan la molaridad. Esto sí es molaridad. Entonces serían 2.5 por 10 a la menos 3 moles de acetato partido 50 multiplicado por el factor de conversión mililitros a litros, y me queda 0.05 mol por litro. Bueno, entonces ahora tengo que seguir utilizando la ecuación de hidrólisis. A ver, léame, Dulce, por favor. El siguiente paso es calcular el pH de la disolución que resulta de la hidrólisis de los iones CH3COO-. Una vez que se ha encontrado la constante de ionización de la base KB para CH3COO-, escribimos. Entonces, ahora se dan cuenta que el KB, que sería de la hidrólisis, es 5.6 por 10 a la menos 10, que va a ser igual a la concentración de ácido acético por la concentración de OH partido la concentración de acetato. Bueno, entonces aquí nosotros se dan cuenta que ponemos x cuadrado, lo que se diría lo en equilibrio, 0.05 menos x. Bueno, entonces ahora despejamos x, ¿verdad? Entonces ahora en este caso x va a ser igual a ¿qué? Pues va a ser igual a 5 por 10 a la menos 6 molar. ¿Ok? ¿Y qué faltó ahí, joven? Entonces fíjense pues, ahí lo que hicieron fue que despejaron x, pero no pusieron todo el procedimiento. ¿Va, jóvenes? ¿Qué tenían que haber hecho ustedes? Tienen que despejar la ecuación, este 0.05 menos x lo multiplican por 5.6 por 10 a la menos 10, y eso lo igualan a x al cuadrado. De ahí hacen lo que es el despeje, lo igualan a 0, y luego pues ya lo que tienen que hacer es usar la ecuación cuadrática, ¿va, jóvenes? Entonces que a ustedes algunos ni siquiera eso les suena como marciano, ¿va? 5 por 10 a la menos 10 va a ser igual a x al cuadrado partido 0.05 menos x. Bueno, entonces 5.6 por 10 a la menos 10 por 0.05 menos x es igual a x al cuadrado, por lo cual entonces hacen la multiplicación y les queda su ecuación cuadrática, ¿verdad? Que la ecuación cuadrática, como lo pasan al otro lado,
Entonces ahora les queda, ¿cuánto es 5.6 por 10 a la menos 6, jóvenes? 5.6 por 10 a la menos 10, ¿cuánto es por 0.05? $2.8 por 10 a la menos 11 y de ahí les queda menos 5.6 por 10 a la menos 10 igual a x al cuadrado. X al cuadrado, esto lo tienen que pasar para el otro lado, entonces les cambia el signo, sería más 5.6 por 10 a la menos 10 x menos 2.8 por 10 a la menos 11 igual a 0. Entonces acá tienen A, B y C. Y ahí le sale ese valor. A ver, háganmelo a ver si le sale eso. Eso tiene que estar pilas ya para el examen, joven. Porque eso también lo utilizamos en lo que ya vimos. A ver, le sale 5.3 por 10 a la menos 6. Bueno, entonces ahí calculan x y x va a ser, lo único que tienen que tener cuidado acá es que es concentración de OH, ¿va, jóvenes? X va a ser igual a la concentración de OH. Y normalmente, ¿qué es lo que les piden? ¿Qué les piden, jóvenes? ¿POH o pH? Entonces, se dan cuenta que ahí ya casi no hace nada, mi estimado. Entonces acá el POH va a ser igual al logaritmo menos el logaritmo de 5.3 por 10 a la menos 6. ¿Cuánto sale eso, jóvenes? ¿El POH cuánto sale? 5.3 por 10 a la menos 6 logaritmo. ¿Cuánto sale? 5.28. Bueno, entonces de ahí lo pasan a pH 14 menos 5.28. ¿Y cuánto le sale? ¿Le sale 8.72, no? Bueno, entonces, ojo. Se dan cuenta que aquí, si el pH, como la sal es alcalina, le debe salir alcalino. Si ustedes ponen este resultado, quiere decir de que no controlan qué están haciendo. Porque el pH les tiene que salir alcalino. Esas son las cosas que tienen que ir revisando según va resolviendo el problema. ¿No desea alguna duda? Bueno, vamos a ver con el punto C. A ver, léame por favor, Aileen. Después de la adición de 35 mililitros de hidróxido de sodio, la disolución ha pasado por mucho el punto de equivalencia. El número de moles de hidróxido de sodio originalmente presente. ¿Por cuántos mililitros pasó ahora del punto estequiométrico? A ver, Eileen, ¿cuántos mililitros tiene más de hidróxido? Sí, tiene 10, porque 25 tenía de ácido, o sea que 25 menos 35 son 10, o sea 10 mililitros del hidróxido tiene de más. Se dan cuenta que cuando la relación 1 es 1 es más fácil ver eso. Bueno, entonces tenemos 35 mililitros por la concentración, por el factor de conversión de volumen, y tenemos 3.5 por 10 a la menos 3. Entonces ahora tenemos que restarle el ácido que tuvimos. A ver, léame por favor, Félix. Los cambios en el número de moles se resumen a continuación. Entonces, aquí podemos ver la reacción, ¿verdad? Si se dan cuenta, acá tengo el ácido acético, tengo el hidróxido, tengo el acetato y tengo el agua. Bueno, ahora aquí, pues yo en el anterior inciso ya sé que ya neutralicé los 2.5 mililitros de 2.5 por eso a la menos 3 moles de ácido con el hidróxido, pero ahora ya tengo 3.5. Entonces, al hacer la resta me queda 1. Este sería la concentración del hidróxido y de ahí voy a calcular la concentración primero, pero voy a calcular el pOH y de ahí lo tengo que pasar a pH. Se dan cuenta que aquí ya no me interesa la de acetato, porque el acetato tiene relación con el ácido, pero aquí ya no hay ácido. Entonces únicamente el pH va a depender del exceso de lo que estamos echando de hidróxido. A ver, léame Héctor Raimundo, por favor.
En esta etapa tenemos dos especies en disolución que son responsables de convertir la disolución en básica OH- y CH3COO- de CH3CONA. ¿Ok? Entonces, únicamente el pH va a ser calculado por la concentración del exceso de hidróxido. A ver, léame Helen, por favor. Sin embargo, como OH- es una base mucho más fuerte que CH3COOH-, podemos ignorar con seguridad la hidrólisis de CH3COO- y calcular el pH de la disolución utilizando solo la concentración de iones OH-. O sea que la concentración de la hidrólisis es muy baja y por eso no es significativa. Bueno, a ver, léame José Alejandro. El volumen total de las distribuciones combinadas es 25,0 de manera que la concentración de OH Entonces, ahora tenemos que 1 por 10 a la menos 3, que era el exceso de hidróxido, partido 60 mililitros, hacemos por el factor de conversión mililitros, tenemos que la concentración del hidróxido es 0.0167 molar. Hagan el cálculo a ver si les sale eso, joven. ¿Sí le sale? Bueno, entonces luego le sacan el logaritmo a eso, que sería el menos logaritmo de la concentración de OH, es 1.78, ¿verdad? Sería la concentración de, perdón, sería el pOH. Entonces el pH sería 14 menos 1.78, le saldría 12.22. Se dan cuenta que otra vez no pueden poner 1.78 porque si no tendría que, si les piden pH sería ácido. No es lógico. Tiene que salirle un pH alcalino porque es el exceso de hidróxido. Entonces ustedes tienen que saber en dónde están trabajando. Bueno, aquí tienen el ejercicio de práctica, ¿verdad? Con ácido nitroso para el resumen. Vamos a ver ahora la valoración de ácido fuerte, base débil. Léame por favor Julio Galvez. Valoración de ácido fuerte base débil. Considere la valoración de HCl, un ácido fuerte, por NH3, una base débil. Ok, entonces los cálculos van a ser exactamente igual, solo que ahora en lugar de producirse una sal básica, se va a producir una sal neutra. Pero en lugar de producirse una sal básica, se va a producir una sal ácida, por lo cual el pH en el punto estequiométrico va a ser ácido. Ahora, a ver, Kevin, ¿qué va a estar cuando usted está valorando esto? ¿Qué va a estar en el beaker y qué va a estar en la bureta? A ver, Kevin. HCl va a estar en el beaker. No, porque el HCl es lo que va a valorar. Entonces el HCl tendría que estar en la bureta y el amoníaco va a estar en el Erlenmeyer o el beaker. Bueno, ¿qué pH va a tener Kevin? El Erlenmeyer, entonces. Va a estar neutro. Pero si es una base, ¿cómo va a estar neutro? ¿Se dan cuenta que eso es el problema que tienen ustedes? Que no entienden los procesos, entonces a ustedes les da lo mismo, los datos. O sea, ustedes van a empezar con un pH alcalino y van a ir a un pH ácido. Eso es lo que tengo que entender. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar con la neutralización? Tengo ácido clorhídrico más amoníaco, me va a dar cloruro de amonio más agua. Ahí no pusimos el agua. Bueno, entonces, se dan cuenta que la reacción simple sería H más NH3 nos va a dar NH4. Pero se dan cuenta ustedes que esta base, este ácido conjugado NH4 más, es un ácido
fuerte. Según lo que hemos visto hasta el momento, según Brownstein-Lowry, se dan cuenta que este sería un ácido fuerte. Y esta sería una base débil. Entonces, su ácido conjugado, ¿cómo es, Kimberly? ¿Es fuerte o es débil? Kimberly, es fuerte, o sea que este hidroliza el agua. Entonces lo que va a causar es de que el pH en el punto estequiométrico sea ácido. Bueno, esas son las cosas que ustedes deben entender. A ver, léame, Kimberly, por favor. Debido a que es un ácido fuerte, un ácido conjugado fuerte. Bueno, entonces miremos la reacción entre lo que es el NH3 y el ácido clorhídrico. Se dan cuenta que se forma el cloruro de sodio. El cloruro es una base débil porque viene de un ácido fuerte, ¿ok? Y esas son las cosas que ya deben saber. Miren, se dan cuenta que comenzó en un pH alcalino y terminó en un pH ácido. Y por eso es importante, si ustedes tienen en la bureta el ácido, no puede empezar con un pH ácido. Y peor con un pH neutro. Entonces la base que está en el enmero, en el beaker, va a ser pH alcalino. Bueno, aquí podemos ver, se dan cuenta ustedes, acá tenemos al principio el pH es un pH alcalino. ¿Ok? Luego, conforme van agregando el ácido, el pH va bajando. Y cuando llegan al pH del punto estequiométrico, se dan cuenta de que baja el pH a un pH ácido. ¿Ok? Y esto va a ser calculado por la hidrólisis del amonio con el agua. Luego de esto, todo esto que está acá abajo va a ser el pH ácido porque depende del exceso de ácido que agregaron, ¿verdad? Entonces, antes del punto estequiométrico va a depender de la disociación de la base débil, ¿verdad? Y aquí van a tener que tener en cuenta la concentración del NH3 y la concentración del NH4 porque también tienen una relación amortiguador. Cuando llegan al al punto estequiométrico, el pH únicamente depende del cloruro de amonio, que es una sal ácida, porque el amonio es un ácido fuerte, entonces hidroliza el agua y por eso me va a dar un pH ácido. Luego de que pasan ustedes el punto estequiométrico, pues todo el pH va a depender de lo que es el exceso de ácido. Pueden ustedes notar que va a haber un cambio bastante fuerte, porque todos estos pHs a partir de 25 el 26 ya solo dependen del ácido, por lo cual el valor baja bastante, de 5.28 a 2.7. Entonces, en este caso, miren pues jóvenes, en este caso normalmente Chan lo que nos pone es lo más fácil, ¿verdad? Nos pone un ácido clorhídrico 0.1 normal y nos pone un amoníaco 0.1 molar. Entonces ahí quiere decir de que la relación es 1 a 1, así se neutraliza, ¿verdad? Bueno, miren acá, así es como los pone Chan, ¿verdad? Fáciles. Pero en la realidad normalmente ustedes no saben la concentración de lo que es el amonio, entonces no puede ser, o sea, es muy poco probable que le salga 1 a 1. Entonces, a ver, léame por favor, Marlon. Cálculo del pH en el punto de equivalencia 25 ml de NH3, 0.5 molar, se evapora mediante una disolución de HCl a 0.5 molar. Entonces se dan cuenta que las dos concentraciones son iguales, por lo cual, fíjense pues, a ver, ya podían ustedes decirme, a ver, Paula, no sé si está trabajando o no sé. Bueno, entonces, fíjense pues,
¿Cuántos mililitros de ácido clorhídrico necesita usted para neutralizar los 25 mililitros de amoníaco? ¿Cuántos mililitros necesita de ácido clorhídrico? La relación es 1 a 1, entonces ¿eso qué quiere decir? A ver, ¿cuántos mililitros necesita para neutralizar los 25 mililitros? No, si la relación es 1 a 1, ¿cómo va a ser 5? 5 y 25 es 1 a 1. Bueno, entonces quiere decir que todos los valores de todos los volúmenes de ácido antes de los 25 mililitros van a ser antes del punto estequiométrico. Cuando llegue usted a los 25 mililitros de ácido clorhídrico va a estar en el punto estequiométrico y ahí va a depender únicamente de la hidrólisis. Y luego, después, arriba de 25 mililitros, el pH va a depender del exceso de ácido. Entonces se da cuenta que ahí hizo un análisis rápido debido a las condiciones del experimento. O sea, este experimento es bien fácil, ni siquiera tienen que hacer ustedes tanto cálculo, ya lo tendrían que saber, solo tienen que hacer el cálculo para ver cuánto es específicamente el pH. Bueno, entonces ahora tienen, el primer punto es 10 mililitros, el segundo punto es 15 mililitros, el tercer punto es 25 mililitros y el cuarto punto es 30. Entonces, según lo que hemos discutido hasta el momento, el primer punto estaría antes en el punto o después, Ramsés. ¿Ramsés? Antes del punto estequiométrico porque es menos de 25. Bueno, a ver, Wilson, ¿y el de 15 cómo estaría? ¿Antes en el punto o después? Antes porque es menos que 25. Bueno, se dan cuenta de lo fácil que podrían ustedes hacer, saber en dónde están. Y eso es lo importante, pues. A ver, Byron, ¿el 25 en dónde estaría? ¿En el punto antes o después? En el punto estequiométrico porque son 25 mililitros. A ver, Carlos Manuel, ¿y 30 mililitros en dónde estaría? Después del punto. Entonces, fíjense pues, en este caso, así es de sencillo como los pone Champas, pero eso no es lo real, pues. Lo importante es entender. Bueno, vamos a calcular la cantidad de moles de base que tenemos. Entonces tenemos 25 mililitros por la concentración y por el factor de conversión de mililitros a litros. Entonces tenemos 2.5 por 10 a la menos 3 moles de base. O sea que eso es lo que tenemos que neutralizar. Y sabemos que como la concentración es igual a la del ácido, pues van a ser también 25 mililitros. No sé si les quedó claro eso, jóvenes, porque eso es importante. Por eso les pregunto yo y les cuestiono para que ustedes vayan entendiendo, porque es que no es solamente de hacer un cálculo sin pensar, jóvenes, no, tenemos que pensar. Siempre, todo lo que hagamos en nuestra vida debemos de pensar que estamos haciendo. Bueno, entonces, vamos a agregar 10 mililitros de ácido clorhídrico .1. Entonces, ¿cuánto agregamos? Moles de ácido serían 10 mililitros por la concentración, por el factor de conversión de volumen, y tenemos 1.3 por 10 a la menos 3. Entonces, a ver, Diego, ¿están antes, después o en el punto ahí? Porque tiene uno antes porque es menos de 2.5, ¿verdad? Aquí lo están viendo con los moles. Anteriormente vimos con los mililitros y que sí comprobamos que era así. Bueno, entonces, a ver, léame, Diego, por favor. Como los moles de ácido son más bajos que los de la base, quiere decir que estamos antes del punto estequiométrico. Bueno, entonces, a ver, léame, Dulce, por favor. El pH dependerá de los moles de base débil no neutralizados y la cantidad de iones de mol, que es igual a los moles de ácido agregados. Ok, entonces nosotros vamos a ver, léame por favor, Eileen. La reacción de neutralización y la generación del amonio. Ok, entonces, fíjense pues, nosotros tenemos el amoníaco, le agregamos protones y nos da el amonio. Entonces, como esto es una relación
de una base débil con su ácido conjugado, aquí se da un sistema de amortiguación. Entonces ahora miremos, los moles de ácido van a ser igual a los moles de amonio, que nos interesa la concentración de ellos para calcular el pH antes del punto estequiométrico. Bueno, entonces miren, pues los moles de NH4, que es igual a los moles de H más agregados, serían 10 mililitros por 0.1 por el factor de conversión, y luego lo dividimos entre el volumen, que sería 25. Bueno, si no se apuntaron, jóvenes, ya voy a cerrar el listado, jóvenes. Ya todos llenaron, jóvenes, porque si no ahorita cierro. Bueno, cerrado, jóvenes. Bueno, entonces tenemos, fíjense pues, sería el valor sería 2.86 por 10 a la menos 2 molar, sería la concentración de amonio. ¿Estamos? ¿Algún clavo? ¿Le salió esa concentración, joven? ¿Hicieron el cálculo? Bueno, entonces sigamos pues. Ahora la concentración de la base no neutralizada sería la resta de los volúmenes de amonio al inicio, de amoníaco al inicio, menos el ácido agregado. Bueno, a ver, léame por favor, Félix. La concentración se calcula con los moles de base no neutralizados dividido el volumen total. Ok, para ver la concentración. Bueno, entonces ahora tenemos que el amoníaco no neutralizado sería 2.5 que tenían inicialmente, menos 1 que agregaron por 10 a la menos 3 que agregaron de ácido, o sea que eso lo va a neutralizar. Y luego, esos serían los moles de base, partido 25 más 10, que serían 35, y por el factor de conversión de volumen, 1 litro por 1 mililitro. Le sale 4.29 por 10 a la menos 2, hagan el cálculo por favor, jóvenes. Ok, entonces ya tienen las dos concentraciones que van a necesitar. Bueno, entonces ahora, a ver, léame, ¿dónde me quedé? Félix, por favor. El pH depende de la disociación de la base débil. Ok, entonces la disociación de la base débil es amoníaco más agua, que me va a dar amonio y OH y KB. Bueno, entonces ahora yo tengo, en este caso, se dan cuenta que esa es la disociación de la base, ¿va, joven? Entonces hago mi cuadro y tengo el amoníaco, no pongo el agua porque no me importa, pongo el amonio más OH. Al principio voy a tener 0.1, que fue lo que agregué al principio de amoníaco. Luego en el cambio es la concentración que tengo acá arriba, se dan cuenta que es 0.0429, y luego voy a tener también en el cambio en la concentración anterior que calculé, que es 0.0286, que es igual a la concentración de ácido agregado, ¿verdad? Entonces luego de eso hago la resta, tengo en el equilibrio 0.0571 de amoníaco no neutralizado, y se me formó 0.0286 de amonio. Bueno, entonces ahora con la ecuación de lo que es la base, despejo el OH, entonces me va a quedar KB, va a ser igual a la concentración de amoníaco partido la concentración de amonio. Sustituyo los valores. Entonces la concentración de OH va a ser a 1.8 por 10 a la menos 5 multiplicado por 0.0571 partido 0.0286. ¿Ok?
Bueno, entonces hagan el cálculo, le sale 3.59 por 10 a la menos 5, joven. ¿Le sale eso? Entonces, esa sería la concentración. Miren, acá lo que tienen que tener en cuenta es que el pH les debe salir alcalino, ¿verdad? Si no les sale alcalino es que hay algún problema. Bueno, entonces miremos. El pOH sería el menos-logaritmo de esto, sería 4.44 y pH 14 menos 4.44 le saldría 9.56, que es un pH alcalino. ¿Le sale eso 4.44, jóvenes, del pOH? Es lo menos-logaritmo de esto. ¿Le sale 4.44, jóvenes? A ver pues chicos, hombre. Bueno, y de ahí le restan a 14 y le sale eso. Bueno, entonces, ahora vamos a ver cuando agregan 15 mililitros. Solo déjenme, voy a arreglar esto de una vez. No sé por qué no puse... Bueno, entonces tenemos 15 mililitros. Se da cuenta que cuando echamos 15 mililitros estamos echando 1.5 por 10 a la menos 3. ¿Se acuerdan ustedes que teníamos 2.5? O sea que siempre estamos antes del punto estequiométrico. Por lo cual el pH depende de la concentración del amoníaco no neutralizado o de la base. Bueno, a ver, léame por favor Héctor Raimundo. Como los moles de ácido son más bajos que los de la base, quiere decir que estamos antes del punto estequiométrico. Ok, bueno, entonces, a ver, léame Helen, por favor. El pH dependerá de los moles de ácido de base leve no neutralizado y de la cantidad de iones de amonio, NH 4 más, que es igual a los moles de ácido agregado. Ok, bueno, entonces, ahora, a ver, léame José Alejandro. Entonces, ahora aquí tengo la reacción de neutralización es amoníaco más ácido me da amonio. Esa sería la de neutralización. Entonces quiere decir de que los moles de ácido van a ser igual a los moles de amonio. ¿Ok? Calculo los moles de amonio, que serían 15 mililitros por la concentración por el factor de conversión, y eso es dividido 25 que tenía al inicio más 15 que voy agregando multiplicado por el factor de conversión de volumen y me sale 0.0375. Hagan el cálculo a ver si les sale eso, jóvenes. Bueno, entonces ahí tendríamos la cantidad de amonio. Ahorita nos falta calcular la cantidad de base no neutralizada. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? A ver, léame por favor, Julio Gálvez. La concentración de la base no neutralizada. La concentración se calcula con los moles de base no neutralizados dividido en el volumen total. Bueno, entonces, fíjense pues, de base tenemos 2.5 por 10 a la menos 3 menos 1.5 de ácido que agregamos, sería el exceso de base, partido 25 más 15 multiplicado por el factor de conversión y sale 0.025 molar. Eso es lo que tenemos ahorita de exceso de amoníaco. A ver, léame Kevin, por favor.
El pH depende de la disociación de la base débil. Entonces, sabemos de que la base débil se va a disociar amoníaco más agua, me va a dar amonio y OH. Y ahí tengo la constante de basicidad. Entonces, ahora yo sé que tengo punto 1 al inicio, ahora tengo en el cambio punto 0,250 de amoníaco y tengo punto 0,375 de amonio. Luego hago las respectivas sumas, entonces me queda punto 0,75 de exceso de amoníaco y me queda punto 0,375 de el amonio. Entonces ya con eso yo puedo calcular el OH. Bueno, entonces ahora que tengo, se dan cuenta que tengo KB, tengo la concentración de amoníaco y tengo la concentración de amonio. Entonces ahora solo sustituyo los valores. Ok, 1.85, 0.075 partido 0.375 y el valor es 3.6 por 10 a la menos 6 de OH. Bueno, luego de eso, pues ya calculo el pOH que sea 5.44 y el pH es 8.56. ¿Se dan cuenta? Como estoy antes del punto estequiométrico, me tiene que salir alcalino. No sé si hay alguna duda, jóvenes. ¿Estamos bien? Miren, fíjense pues, la química, como todo proceso a nivel profesional, debemos de tener un hilo conductor de la solución de los problemas. Y por eso nosotros debemos acostumbrarnos a tener un pensamiento analítico. Todo profesional debe tener un proceso analítico de resolución de problemas, ¿verdad? Porque si ustedes andan con la cabeza en otro lado, nunca van a resolver una cosa bien. Si la resuelven va a ser de puro chiripazo, como se dice, ¿no, jóvenes? Bueno, vamos a ver ahora cuando agregamos 25 mililitros. Entonces yo ya sé que con 25 mililitros voy a estar en el punto estequiométrico porque la concentración del ácido y de la base es igual, ¿sí o no? Que lo que discutimos al inicio. Entonces yo esto ya lo sé desde el principio, por lo cual no me puedo confundir en qué etapa está. Pues entonces, en esta etapa, como habíamos dicho, va a depender de la hidrólisis de lo que es el ácido conjugado, que es el amonio. Entonces ahora vamos a agregar los 25. Entonces tenemos de moles de ácido 25 por punto 1, factor de conversión de volumen, y tenemos 2.5. Se da cuenta que es la misma cantidad de base que agregamos al inicio. A ver, léame por favor, Kimberly. Ok, entonces acá se neutralizó completamente el ácido y la base. Entonces, ¿de qué va a depender el pH? A ver, léame, Marlon. El pH dependerá de la hidrólisis del amonio. pH 4 positivo, no hay presente ni ácido ni base. Ok, esas las concentraciones son 0. A ver, léame, Paula, por favor. Y la neutralización es completa y solo hay amonio. Ok. Entonces, ahora tenemos NH3 más H3 más H más, va a quedar NH4. Aquí, como la cantidad de base y la cantidad de ácido eran iguales, únicamente me va a quedar NH4 más. Bueno, a ver, léame, Ramsés, por favor. Depende de la disolución, solo depende de la función de hidrólisis. Entonces, ahora tenemos el amonio más el agua, me va a dar NH3 más iones hidróneo. O sea que el pH va a ser ácido. Ahora, ¿cómo calculo el Ka? Pues sería KW, 1 por 10 a la menos 4, partido KB, que es 1.8 por 10 a la menos 5, y me sale 5.56 por 10 a la menos 6, ¿verdad? Luego, entonces, la constante de acidez sería la concentración de amoníaco por la concentración de hidróneo partido la concentración de amonio. Entonces vamos a calcular la concentración de amonio, va a ser igual a la concentración de ácido que agregamos, ¿verdad?
o la concentración de la base, porque en ese caso no hay nada ni de ácido ni de base. Bueno, entonces tenemos 2.5 por 10 a la menos 3 teníamos de ácido agregado, lo dividimos entre 25 y 25, que es el volumen total, multiplicado por el factor de conversión de volumen, me sale 0.05. A ver, ¿le sale eso, jóvenes, o no? Sí, yo tengo una pregunta. Sí, dele. En todas las reacciones se van a neutralizar el ácido y la base cuando tengan la misma cantidad de moles. Sí, o sea, la reacción es directa, o sea, siempre se va a neutralizar 1 a 1, ¿ya? Siempre. Gracias, Lee. Bueno, a ver, ¿alguna otra duda? Bueno, entonces tenemos que al inicio tenemos 0.05 de lo que calculamos anteriormente de amonio, tenemos 0 de amoníaco y tenemos 0 de hidrógeno. Entonces en el cambio sería menos x más x, en equilibrio 0.05 menos x, x y x. Pues entonces ahora ya podemos sustituir en la ecuación de equilibrio y nos quedaría Ka va a ser igual a x por x dividido 0.05 menos x. Despejamos, ¿verdad? X al cuadrado. De ahí 0.05 lo multiplicamos por la Ka. Despejamos y nos queda esta ecuación. A ver, calculen por favor el x, el valor de x, jóvenes. A sería 1, B sería 5.56 por 10 a la menos 10 y C sería menos 2.78 por 10 a la menos 11. A ver cuánto le sale. Perfecto, mire 5 puntos. ¿Y la otra cuánto le sale? Se dan cuenta que aquí esto quiere decir de que porque esto es una curva, ¿verdad? Es una curva y esto quedó justo en el centro, porque cuando quedan los dos valores iguales con diferentes signos quiere decir de que la curva es simétrica. Entonces 5.27 por 10 a la menos 6, ¿ok? Entonces ahora calculamos el pH, ¿se dan cuenta? Porque ahora es hidrógeno. Sería 5.27 y entonces el pH me queda 5.28. Calculen eso, jóvenes, a ver si les queda eso. Entonces ahora se dan cuenta que el pH les tenía que salir ácido y le salió ácido, ¿ok? Porque todos los pHs anteriores tienen que ser alcalinos, antes del punto estequiométrico son alcalinos. Bueno, vamos con el último punto, que es a los 30 mililitros. Entonces aquí ya sabemos nosotros que nos pasamos del punto estequiométrico, por lo cual el pH va a depender del exceso de ácido que agreguemos. Ya sabemos que lo que teníamos de base original es 2.5 por 10 a la menos 3, entonces tenemos que restarle los moles de 3, que serían 3, ¿va, jóvenes? No hay mucho que hacer de matemáticas. Entonces los moles de ácido serían 30 mililitros por 0.1 por el factor de conversión de volumen y tenemos 3 por 10 a la menos 3 moles. Se dan cuenta que aquí ya me pasé 5 por 10 a la menos 3 moles de ácido. Bueno, a ver, léame por favor, Wilson. Los moles de ácido son mayores que los moles de base, por lo que estamos después del punto estequiométrico. Como teníamos 2.5, entonces ya nos pasamos. A ver, léame por favor, Byron. El pH dependerá del exceso de ácido agregado y la concentración de ácido se calcula con. Entonces se dan cuenta que el exceso sería la resta de 3, que fue lo que agregamos en exceso de ácido, menos 2.5, que fueron neutralizados por la base, partido 25 más 30 por el factor de conversión de volumen y me queda 0.011. A ver, hagan el cálculo, jóvenes, a ver si les queda eso. A ver, pues jóvenes, tarda mucho para hacer un cálculo tan sencillo, ¿sí o no?
Bueno, entonces, la hidrólisis del amonio, porque también la hidrólisis del amonio me daría protones, pero la cantidad de protones que me está dando es muy bajo, por lo cual se desprecia. Solo va a ser debido al exceso del ácido. Entonces tenemos que el pH sería igual a menos logaritmo de 0.01 y me queda 1.95. Se dan cuenta que ahora se puso bastante ácido ya el pH. Entonces la tabla de resumen que normalmente les pido yo al final es esta. La primera pregunta sería volumen 1. ¿En qué parte de la valoración están? Sería antes del punto estequiométrico y el pH que calculamos 9.56. En la pregunta 2 sería el volumen, 15 mililitros están antes del punto estequiométrico y el pH es 8.56. En la pregunta 3 sería 25 mililitros están en el punto estequiométrico y el pH es 5.28. Y luego en la pregunta 4 a los 30 mililitros después del punto estequiométrico y el pH es 1.59. Entonces ustedes después de que hacen los cálculos tienen que analizar sus datos a ver si están bien. Entonces antes del punto estequiométrico tiene que salir el pH alcalino, en el punto estequiométrico tiene que salir ácido y después del punto estequiométrico tiene que salir más ácido que lo del punto estequiométrico. ¿Está claro, jóvenes, o no? Está claro, ¿sí? Bueno, miren pues, los resultados yo solo estoy valorando con un 5%, más o menos un 5%, se los pongo como bueno. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ¿cuál sería el valor que yo aceptaría para 9.56? Entonces, le pone 9.56 por 0.05, que sería el 5%, o sea que yo valoraría la respuesta que ustedes me ponen como buena en un rango del 5% más menos. Entonces sería, fíjense pues, sería 9.56 más menos, ¿cuánto me salió? El porcentaje me salió más menos 0.48. Ese sería su rango de respuesta. Se dan cuenta que este sería el 5% de desviación. ¿Está claro cómo se lo estoy evaluando? Para 8.56, ¿cuánto sería el más o menos 5%? A ver, calcúleme. ¿Cuál sería el valor que puedo yo aceptar como correcto? 8.56, ¿por cuánto lo tengo que multiplicar? .43. Y 5.28, ¿cuánto sería, jóvenes? A ver, pues, calcúlenmelo rápido ustedes, a ver cuánto sería. ¿Cuánto sería la desviación que yo les acepto ahí? 5%. A ver, ¿cuánto sería? 0. ¿Cuánto? A ver, pues, chicos, hombre. ¿Cuánto sale? A ver, alguien, jóvenes, que saque la... ¿Ah? 0.26. O sea que ese es el rango que ustedes tienen para poder poner su valor de pH. Ya, 1.59, o sea que eso depende del valor que yo esté evaluando. De 1.59, ¿cuánto sale, jóvenes? 0.7. Ok, déjenme, solo que no va a subir aquí. Sale 0.8, porque tienen que aproximarlo, ¿sí o no? 0.8. Entre más pequeño es, menos rango tiene, ¿va, jóvenes? ¿Sí o no? ¿Es lógico eso o no? Entre más alto es el valor, más van a tener. Entonces, por eso yo en el examen les estoy poniendo los decimales, y esos decimales van a tener que ver con la respuesta, ¿va, jóvenes? ¿Está claro, jóvenes, o no? ¿Alguna duda? Entonces, así es como les evalúo yo las respuestas del examen. Por supuesto, lo triste del caso es cuando yo miro las respuestas de los problemas, solo tienen sus linitas, ¿verdad, jóvenes? O tienen puntitos, ¿verdad? Es lo único que yo puedo evaluar, ¿va, jóvenes? Para mí está fácil calificar, pero da pena, pues, como que no explico yo.
Ahí está el ejercicio de práctica, jóvenes, para que puedan practicar el conocimiento anterior. Miren acá. Aquí está igual de fácil hacer el cálculo o no. Las concentraciones de ácido y de hidróxido son iguales. En el problema, jóvenes, ¿son iguales o no? No son iguales, ácido clorhídrico .20 y la base .1, o sea que aquí la relación es el doble, ¿ya? Entonces aquí no pueden ver, con estos 50 mililitros que yo metí, no puedo calcular directamente cuál, sí lo puedo calcular pues, pero no es tan fácil, ¿ya? Entonces tienen que tener todos los datos. Ahí tienen la tabla resumen. Y ahí nos vamos a quedar, jóvenes. No sé si tienen alguna inquietud o alguna duda. Bueno, a ver, déjenme ver. A ver, Héctor Raimundo, ahí se queda porque quiero hablar con usted. Bueno, a ver, pues chicos, entonces que tengan una feliz tarde, que Dios los bendiga y nos vemos mañana, pues. Ahí se acuerdan que tienen que estudiar para el examen corto 8. Bueno, pues se cuidan, nos vemos. Fíjate que son como dos temas los que me aparecen, lo de constante de equilibrio y equilibrio homogéneo. Pero es el 26 de febrero, ¿no? 23 de febrero. Esos son los datos, esos son. Ajá. Bueno, gracias,